¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de dolor crónico que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afecta a un 25-30% de la población mundial y representa el 15 al 20% de las consultas médicas. La fibromialgia, en concreto, es una afectación caracterizada por este dolor crónica y fatigas generalizados y se engloban dentro de las síndromes de la sensibilización central. Se calcula que la fibromialgia afecta a un 5% de la población mundial. Entre sus posibles causas se plantean varias hipótesis. Pueden ser desencadenantes como la reactivación vírica, un estrés postraumático, traumatismos, intervenciones quirúrgicas complejas o predisposición genética. Sin embargo, todavía se desconoce por qué el dolor se vuelve crónico. Incluso ya no se observan daños en las pruebas de imagen pasado un tiempo. Este dolor, llamado persistente o nociplástico, que permanece de forma residual en la persona, puede ser altamente incapacitante. El modelo sanitario actual se basa en la medicación, pero también en la psicología y el ejercicio terapéutico. Para pensar y ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el dolor crónico, la fatiga crónica y todas estas síndromes, tenemos hoy el placer de contar con David Sojo, que es licenciado en psicología, máster clínico en terapia breve estratégica, máster en comunicación y problem solving. Tiene su consulta psicológica en Bilbao y actualmente está doctorando en la Universidad del País Vasco eh, como la terapia breve estratégica puede ayudar en el problema del dolor crónico. De hecho, también es autor de este libro, El dolor crónico y su cura, que plantea este enfoque y estas soluciones para el manejo del dolor crónico. Así que sin más dilación, David, muchas gracias por estar aquí, súper bienvenido y espero que nos ayudes un poquito a poner luz en la oscuridad de este problema que es tan difícil y tan complejo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Encantado de estar aquí, ¿no? En tu podcast, que sé que ha pasado gente de muchos quilates por aquí y encantado de poder compartir contigo esta visión un poco diferente a la tradicional sobre el dolor. Genial, seguro que nos abres muchas ventanas y nuevas miradas a este tema. Te quería empezar preguntando, David, ¿por qué justamente eres autor de este libro, te centraste en este tema y estás doctorando en este tema del dolor crónico? Pues yo ya hace bastantes años, cuando acabo la carrera, empiezo a colaborar con un departamento para hacer el doctorado allí en la universidad. Y en todas las cosas que hay para estudiar, la que más se acerca un poco a lo que puede ser la psicología es la fibromialgia, ¿no? Entonces empiezo un poco a estudiar esto y si empiezo un poco a profundizar, empiezo a descubrir, ¿no? Que había unas visiones muy diferentes a la que, ¿no? A la establecida, a la biomédica, digamos. Y a Ujú. partir de ahí, pues se abre un campo, ¿no? Y cuanto más sabes, más quieres saber, empiezas ahí un poco, luego pues no sin tropiezos, ¿no? Porque luego te empiezas a encontrar pues muchos egos, muchas dificultades, porque es muy difícil investigar, ¿no? Porque la investigación siempre tiene que estar, lógicamente, hasta un punto, ¿no? Como determinada por lo que se ha hecho, pero a la vez se convierte, digamos, en algo que no te deja avanzar porque tienes que investigar sobre lo que está hecho. Entonces yo empiezo a proponer diferentes visiones que hay por ahí, pero es imposible, ¿no? Y poco a poco voy desarrollando la mía hasta que a día de hoy también, ¿no? Pues hay alguien interesado, como es la Universidad del País Vasco, ¿no? Y ahí seguimos tratando de ver la aplicación del modelo estratégico al dolor crónico. Qué bueno, que realmente, David, lo que estás es investigando, ¿no? Cómo aplicar este modelo, ¿no? Propuesto por Giorgio Nardone, Paul Walsawicz, ah, que es un modelo enfocado en soluciones, ¿no? Y ver un poco cómo se perpetúa un problema para encontrar precisamente sus soluciones y que no se había aplicado nunca, ¿no? Antes en el dolor crónico, que eres pionero, que te estás abriendo camino, ¿no? En este tema. Muy bien, me parece pues muy interesante. Para empezar, me gustaría también preguntarte cómo se percibe, cómo se ve el dolor en la sociedad actual, cómo se maneja el dolor y para qué sirve también. Claro, tenemos que ver un poco que el dolor es la forma que tiene nuestro organismo de decirnos que algo no va bien. Si tú puedes, la forma que tiene de inducirnos a hacer algo. Todas las sensaciones que tenemos
son formas que tiene nuestro cuerpo de inducirnos a hacer algo para manejar aquello que ha percibido. Por ejemplo, el hambre es la forma de inducirnos a buscar comida. El miedo es la forma de inducirnos a evitar aquello que ha percibido como peligroso. Y el dolor también es la forma de inducirnos a hacer algo. Si, por ejemplo, tocamos un radiador ardiendo, lo que busca eso es que apartemos la mano porque se está destruyendo tejido. Pero al contrario, si te rompes un brazo, lo que busca es que no lo muevas para que eso pueda sanar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dolor no existe en lo absoluto, como algo que pueda brotar de un gen o una neurona. El dolor siempre es dolor ante algo, igual que el miedo. Tú cuando sientes miedo es porque a tu cerebro le ha parecido que algo ha equivocado, no, pero que algo es peligroso. Entonces, el dolor, ahora que me dices, ¿no? ¿Cómo se percibe en la sociedad? Se percibe a través, ¿no? del modelo biomédico, porque todas las ciencias de la salud hoy día se perciben en el modelo biomédico. Entonces, claro, muchas soluciones sí que vienen del modelo biomédico, pero otras no, porque para mí el gran límite del modelo biomédico aplicado al dolor es que el modelo biomédico, el médico, digamos, parte de que todo problema de salud se debe a que algo funciona mal, a una avería. Entonces, cuando vas al médico, él necesita que haya algo mal para intervenir, si no, no puede intervenir. Y entonces, desde ese modelo, el dolor se ve como un sistema patológico, lo tenemos asociado a que algo va mal, pero el dolor es un sistema adaptativo. Y Mm, curiosamente, para que una persona sienta dolor, la biología tiene que funcionar correctamente, porque lo esperable es que si la biología no funciona bien, la persona no sienta dolor, como pasa, por ejemplo, yo creo que es la única patología relacionada con el dolor en la que sí hay una causa identificada, que es la insensibilidad congénita al dolor, en la que una mutación genética hace que las personas no puedan sentir dolor, no que lo sientan más. Entonces, claro, tendemos, para mí el gran límite, ¿no? de cómo vemos el dolor, a tu pregunta es que tendemos a ver el dolor desde la óptica biomédica ah, y el requerimiento de que haya algo mal es del modelo médico, pero no del dolor. Y ese es para mí el gran problema que tenemos hoy día, que interpretamos que si hay dolor, hay algo que funciona mal y no es así. vale. O sea que podemos sentir dolor precisamente como una respuesta adaptativa de algo que funciona bien, como una defensa, ¿no decías? A posibles peligros o a posibles daños, ¿no? Claro, luego tenemos que ver un poco qué es una percepción, ¿no? Porque de la misma manera que sentir miedo no equivale a un peligro real, sentir dolor no equivale a un peligro, digamos, un compromiso en los tejidos. Y Ujú. entonces tenemos que ir hablando que ver que la biología, todos vivimos en la era neurocientífica, biológica, la biología es la capacidad, la condición para sentir dolor, pero tú necesitas algo más que biología para sentir dolor, porque ese sistema nervioso, si no está en una persona que está en un mundo con el que interactúa, no funciona. Entonces, el gran problema que tenemos hoy es que la neurociencia ha aislado el sistema nervioso para estudiarlo, cuando si tú lo estudias aisladamente no vas a entender cómo funciona, porque depende principalmente del comportamiento y de lo que pasa afuera. Vale. Ujú. O sea que es un modelo el que propones interactivo, entiendo. O sea que se explica el dolor muchas veces en interacción con, con- Claro, con el propio claro, autor o con estímulos externos o otros internos. claro. Eras escribano dice que lo importante no es lo que pasa dentro de tu cabeza, sino dentro de qué está tu cabeza. Nuestra cabeza está en un entorno y si no hay un comportamiento no funciona. Y hoy sabemos que el sistema nervioso es tanto más variable dependiente que independiente. O sea, depende tanto más de la conducta que provoca, que él mismo provoque, digamos, conductas Ujú, o sensaciones o lo que sea. ujú. Porque es interesante también una cosa que comentas en tu libro, que dices que el dolor crónico es como una bestia negra, como un gran misterio para la medicina actual. El dolor crónico, ¿eh? Estamos hablando de dolor crónico. O sea, antes de todo, ¿es diferente el dolor agudo del dolor crónico? Sí, claro, en sentido, es una bestia negra porque, claro, lo que te decía, la medicina necesita que haya algo mal, pero la medicina funciona muy bien cuando ese dolor se debe a una patología, porque lo Claro. primero que hay que hacer para tratar el dolor, lo primero es descartar siempre que haya algún problema en los tejidos. Entonces, si hay un problema, hay que intervenir para curar. Si no hay un problema, tenemos que intervenir para cambiar una percepción, que sería, digamos, que nuestro cerebro, nuestro organismo está respondiendo con dolor cuando no debería. Hemos entrado en bucle con ello. Entonces, el problema que tenemos es que la medicina interviene para curar cuando habría que intervenir para cambiar una percepción. Y lo que se consigue es cronificar sin remedio ese dolor. Entonces, Vale. la bestia negra de la medicina es
Porque claro, yo parto de que tiene que haber algo mal, pero es que no necesariamente tiene que haber algo mal para sentir dolor. De la misma manera que sería como decir, si una persona siente miedo es que hay un problema en su biología. No, si tú extiendes un poco y sales de la biología, puedes entender que una persona sienta miedo sin tener nada mal en su biología y aplicar dolor es lo mismo. Vale. O sea que el dolor agudo, de alguna manera, si no te he entendido mal, sería como una respuesta de que nos está diciendo el cuerpo de que hay algo mal en los tejidos o en el cuerpo que está funcionando mal, pero el dolor crónico es ya como que es una percepción de que algo va mal, pero que, o sea, que es como un bucle, ¿no me decías? Bueno, me he hecho un poco de lío, ¿eh? Me refiero que el dolor crónico, ¿en qué se Sí, diferencia? no, el agudo. Claro, tenemos que tener en cuenta que todos dependen de una percepción, porque el dolor agudo también puede venir. Hay gente que no tiene que estar ni siquiera limitado a los tejidos, porque hay gente que, por ejemplo, el sol le da migraña o el viento del sur. Pero eso no tiene nada que ver, es la película que se hace en nuestro cerebro. Una percepción es ¿Vale? la idea que se hace en nuestro organismo de lo que pasa afuera. Y entonces te puede venir un dolor puntual. Pero la cosa más graciosa es cómo se pasa de ese dolor crónico, o sea, de ese dolor puntual al dolor crónico, que no se pasa por una sensibilización central. De hecho, desde esta perspectiva, esos síndromes de sensibilización central no existen, porque si te das cuenta, la biología no se autocausa. Los cambios que hay en el sistema nervioso no dependen propiamente como si el sistema nervioso fuera un ente autónomo que se sensibiliza o hace cosas, dependen del comportamiento. Entonces, el ejemplo más claro, por ejemplo, puede ser el del miembro fantasma, ¿no? Cuando una persona pierde un miembro y lo sigue sintiendo, siente dolor, siente sensaciones, y eso es porque de alguna manera, tú imagínate que yo llevo 47 años con esta mano aquí, y si yo hoy la pierdo, lógicamente esta tarde al entrar en casa, yo voy a buscar, digamos, con la mano que ya no tengo el interruptor de la luz. Pero es que en tanto yo me comporte como si esa mano estuviera ahí, mi cerebro va a responder como si estuviera. Entonces yo necesito un tiempo prolongado para que mi esquema corporal se adecue al mundo sin esa mano. Entonces, aunque suene un poco diferente, lo que determina el paso del dolor agudo al crónico es el comportamiento de la persona. También Vale. se ve, por ejemplo, cuando, digamos, hay un accidente, por ejemplo, la persona tiene unas lesiones, tiene dolor, se curan esas lesiones, pero la persona sigue sintiendo dolor. Y eso, si tú analizas cómo está comportándose la persona se sigue comportando como si hubiera lesiones. Y entonces la percepción se mantiene y el dolor se mantiene, por lo tanto. Entonces tenemos que salir de la biología para entender el dolor crónico. Ujú. Y entonces, bajo esta lógica, eh, explicando estos problemas también como algo que tiene que ver con el comportamiento y con la interacción con el entorno, con uno mismo, que se prolonga en el tiempo, ¿cómo definirías un problema de fibromialgia, de dolor crónico en fibromialgia, desde esta lógica? Claro, tenemos que ver en cuenta que, claro, la gente se lo toma mal. Yo digo, cuando digo, ¿no? Que la fibromialgia no es una enfermedad, no estoy diciendo que no sea un grave problema. Estoy diciendo que nadie ha encontrado una causa biológica y no lo podemos llamar enfermedad. Eso no quiere decir que no sea un grave problema. Entonces, la fibromialgia tenemos que ver hoy que ni siquiera es un diagnóstico, es un descarte. Porque cuando la persona ha pasado por todas las ramas de la medicina y no se ha encontrado nada que curar, le llamamos fibromialgia, pero no hay ningún marcador biológico, no hay ninguna prueba con la que poder diagnosticarlo. De hecho, se convierte frecuentemente en una etiqueta vacía, que no tiene ni causa, ni pronóstico, ni tratamiento. Y el problema es que las personas, para mí, las personas que tienen fibromialgia son las personas, creo, más ninguneadas de la historia de la medicina porque la medicina no se adecua a ese trastorno, por lo que comentábamos antes. Pero ellas, que tienen tanto sufrimiento, buscan reconocimiento, buscan que se les tenga en cuenta como pacientes y que se tenga en cuenta lo que sufren. Y claro, piensan que ese reconocimiento va a venir de la mano del modelo biomédico y piensan que si se considera enfermedad van a tener más reconocimiento, pero es al revés, porque una vez que te ponen esa etiqueta que no es un diagnóstico, es un problema, porque lo que digo, no tienes ni una causa, ni un pronóstico, ni un tratamiento, estás absolutamente vendido. Tú piensas que a ti te va a ayudar porque te reconocen, pero se convierte en una trampa. Y entonces hay gente que estima, ¿no? Que hay que considerar, que hay que tal, pero para mí la fibromialgia tiene que ver con una persona que ha entrado en bucle con el dolor y tiene que ver con su comportamiento y tenemos que cambiar el cómo se está relacionando con ese dolor.
pero en su biología nadie ha encontrado nada que curar. Todos los hallazgos que llaman biológicos son meramente correlatos biológicos, digamos, de un sistema funcionando. Tú cuando estudias, ¿no?, cualquier cosa que haga una persona, vas a encontrar correspondientes biológicos en su sistema nervioso, en su cuerpo. Si tú aprendes a hacer punto de cruz, tu sistema nervioso va a cambiar. Si tú lees un libro, tu sistema nervioso va a cambiar. Si tú tienes dolor crónico durante mucho tiempo, tu sistema nervioso va a cambiar. Pero eso no quiere decir que sea la causa. Son correlatos neurofisiológicos necesarios para sentir dolor. Y la causa está en la interacción. Y volvemos un poco más, ¿no? Tenemos que abrir ese campo, ¿no?, para ver que estamos empeñados porque la gente quiero que se me reconozcan, que sea una enfermedad, pero eso se convierte en un límite, porque cuando tú piensas que la fibromialgia es una enfermedad, te vas a comportar de forma que vas a retroalimentar el dolor. Ayuda, digamos, el que te den ese diagnóstico. Y tenemos que verlo como una cosa que la persona tiene que ir desmontando poco a poco, tiene que ver con cómo esa persona se está relacionando con el mundo y con su cuerpo. Ujú. Sí, porque un poco como decías, ¿no? A veces la fibromialgia es un diagnóstico para personas que vienen de diferentes situaciones y problemas, ¿no? Hay personas que han desarrollado una fibromialgia, por ejemplo, a partir de una, de un cambio vital muy fuerte, muy traumático, o después de una operación complicada de quirúrgica, o después de también de pasar un COVID persistente. A lo mejor hay mucha compatibilidad en el COVID persistente y la inflamación y entonces. Claro, aquí sí que, no sé, sí se puede interpretar también como una disautonomía o se puede interpretar como una inflamación o como, o sea, como para ver también la parte que después, como comentas, a partir de este dolor, Ujú. y la relación con este dolor se va cronificando, ¿no? O sea, Claro, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de traumas, de cosas, tenemos que tener en cuenta que en el sistema nervioso solo hay impulsos electroquímicos y flujo sanguíneo. Ahí no hay traumas, ahí no hay nada, ahí no hay ideas, no hay nada en el sistema nervioso. ajá. Entonces, el sistema nervioso no es un ente autónomo que se sensibiliza o que hace cosas por su cuenta. Entonces, la biología permite sentir dolor, pero no lo genera por sí misma, porque, como te decía antes, es importante tener en cuenta que el dolor no existe en lo absoluto como algo que pueda salir de una proteína. Es absurdo considerar eso, porque tiene que haber una percepción. O sea, para que una persona siente dolor, tiene que haber un organismo que perciba que algo no va bien, equivocado o no. Entonces, una proteína no puede percibir, un gen no puede percibir. O sea, Claro. el dolor no puede salir de una de las partes que da lugar a ese, digamos, del sistema que da lugar a poder sentir dolor. Toda la biología, toda ella junta, da, entre otras cosas, permite sentir dolor, pero el dolor no sale de una de sus partes de la biología. Y lo que te decía, cuando hablamos de disautonomía, de dolor nociplástico, de síndrome de sensible central, estamos hablando de correlatos, de consecuencias de un organismo que siente dolor. Pero en ningún caso el sistema nervioso puede provocar dolor. Eso es absurdo. Es dices una percepción, ¿no? Y además lo describes muy bien en tu libro, el enfoque que utilizas, ¿no? Como desde la fenomenología, la cibernética, y cómo haces casi un tratado filosófico, que es muy interesante, ¿no? Desmontando un poco estos dogmas a veces que hay, ¿no? Biomédicos o. Bueno, la verdad es que me pareció como muy interesante y, bueno, que ibas disertando y haciendo bueno, un camino muy interesante. Bueno, Claro, es que ahí creo que era Carl Jaspers que decía que no hay escape de la filosofía, ¿no? Porque hoy la ciencia lo vemos todo como ciencia pura y como si no hubiera filosofía, pero siempre se parte de un presupuesto filosófico, que es, como te decía, ¿no?, con el modelo médico, si duele es que algo va mal. Y entonces necesitamos filosofía, necesitamos entender cómo funciona el dolor en una perspectiva mucho más amplia para entender que no se puede, digamos, reducir a biología. Hay una frase de Paul Watzlawick que dice, ¿no?, que un fenómeno permanece inexplicable en tanto en cuanto no se amplía, digamos, a dónde se circunscribe ese funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando amplías tú la biología al cuerpo, al entorno y al mundo y al comportamiento, le da otro sentido totalmente al dolor. Y claro, vivimos, ¿no? Cuando se habla de filosofía parece que no, pero es los presupuestos filosóficos que tenemos en torno al dolor lo que hacen que no funcione.
Porque queremos, o sea, por ejemplo, el requerimiento de que la fibromialgia tenga una, digamos, una causa biológica es del modelo médico, no de la fibromialgia. Porque la herramienta que estamos utilizando precisa que hay algo biológico, una causa, pero no porque sea necesario para sentir dolor. Entonces, necesitamos un poco más de filosofía. Ujú, totalmente. Y de fenomenología, ¿no? Del el tema de la percepción, de la conciencia, de cómo nos relacionamos con el entorno, con nosotros mismos, de cómo vamos desarrollando esta interacción. Bueno, entonces, vamos a continuar. Eh, ¿qué crees o sea, qué crees que qué gestión del dolor crónico crees que puede perpetuarlo? Es decir, ¿qué cosas hacemos que con las mejores intenciones acabamos obteniendo los peores resultados? Claro, ese es el concepto central de la terapia estratégica, ¿no? Que es la solución intentada, aquello que la persona o personas de alrededor hacen para tratar de solucionar el problema, que lejos de solucionarlo lo empeora cada vez más. Y entonces ahí tenemos un poco que nosotros tenemos un organismo que está preparado para sobrevivir y en ese sobrevivir se dedica a buscar amenazas. Entonces, sentir miedo o dolor cuando no hay un peligro objetivo es normal. Lo que va a determinar que eso se convierte, digamos, eso es una dificultad que se convierte en un problema dependiendo de lo que haga la persona ante eso. Y los ejemplos son muchos. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, tenemos una persona con migraña que acaba en urgencias, ninguna persona acaba en urgencias porque le ha dado un dolor sobrevenido, ¿no? Como si fuera una hemorragia que tiene que correr a urgencias. Siempre se da una especie de escalada, ¿no? O sea, me empieza a doler, me tomo algo, no me hace efecto, me pongo nervioso, me hace tal, me hace... Y entonces, digamos, en esa escalada llega un momento que yo tengo que hacer algo porque el dolor es insoportable. Pero lo que determina que eso se convierte en insoportable es qué hace la persona ante el dolor. Y ahí, pues, las opciones pueden ser muchísimas, ¿no? Normalmente darse masajes, ponerse frío, ponerse calor, ir al fisio, hacer estiramientos, fortalecer. Son todas soluciones intentadas que no hacen más que reforzar la percepción, la idea que tiene nuestro organismo de que pasa algo. Y de hecho, muchas de esas soluciones intentadas son iatrogénicas, digamos, prescritas por los mismos médicos. Por ejemplo, en la migraña, o sea, no hay una forma mejor de cronificar la migraña que pedirle a la persona que esté pendiente de su cabeza para tomar el fármaco rápidamente para cortarlo cuanto antes. O pedirle que lleve un diario de la migraña. Ujú. Son cosas que ayudan a que la persona mantenga y fortalezca cada vez más ese bucle que tiene consigo misma. Y es muy importante, ¿no? Examinar qué cosas hace la persona para tratar de manejar ese dolor, porque la característica esencial de una persona con dolor crónico es una persona que vive alrededor de su cuerpo. Y cuanto más atención le presta, más probable es que le duela. Que hoy lo proponía, ¿no? En el grupo de fibromialgia que hacemos aquí desde la atención primaria. Decía, hoy voy a entrevistar a David, ya lo podréis ver en YouTube porque nos va a abrir miradas respecto al tema, a lo mejor nos da algún consejo para el mejor manejo del dolor crónico. Y les decía, y les decía, ostras, sí, es verdad que la hipervigilancia, el estar pendientes de si hoy me duele o no, al final acaba estresando más y puede incluso aumentar el dolor crónico a partir del estrés, ¿no? Y ellos me decían, ostras, es que o sea, no lo hago ni voluntariamente, o sea, me duele tanto, o sea, hago mi vida y entonces de repente me da un tirón aquí y me duele aquí. Y entonces, claro, mi atención se va automáticamente al dolor. O sea, que lo veo difícil, ¿no? El hecho bueno, de, de dejar de estar pendiente del cuerpo cuando te duele. Claro, es sumamente complicado. De hecho, ¿no? Tratar de no pensar es pensar dos veces. Tratar de no prestar atención es prestar más atención. Y entonces, yo lo que suelo recomendar es que si te duele es normal que le prestes atención. Lo que sí podemos evitar es hacer cosas ahí. No Mm, toques. No, o sea, no puedes no pensar en el dolor, pero sí que puedes dejar de hacer cosas ahí. Entonces, si tú te comportas como un enfermo, tu sistema nervioso va a responder como un enfermo. El sistema nervioso funciona en total coherencia con el comportamiento. Y entonces, yo trato de lo que digo, no pensar no es una opción. Y entonces tenemos que tratar la pregunta un poco de la terapia estratégica, no esa del cómo sí. ¿Tú cómo te comportarías si ya no tuvieras dolor?
Coge la cosa más pequeña, la que menos esfuerzo te suponga y hazla. Y cada día haz una pequeña cosa como si ya no tuvieras dolor. Porque el objetivo es demostrarle a tu cerebro que no hay ninguna razón para estar aprendiendo, digamos, dando esa respuesta. Y eso se lo tienes que demostrar, no hay ningún fármaco que cambie percepciones. Ujú. Entonces, la persona tiene que ir poco a poco, ¿no? Haciendo cosas, reenganchándose al mundo. La forma más sencilla y eficaz, si sabes, para saber si una persona está sana, es mirar cómo se relaciona con el mundo. Porque cuando una persona está sana, vive a sus hobbies, a su trabajo, a su familia, tal, pero cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Rompemos con el mundo y empezamos a vivir alrededor de esa parte del cuerpo que nos duele. Y cuanta más atención, más nos duele. Yo les Claro. suelo preguntar a veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la fibromialgia les sí que les puede doler, yo les digo, ¿cuándo fue la última vez que tomaste conciencia de que tienes un codo derecho? No lo saben, no saben que tienen un codo derecho, ¿pero por qué? Porque no les ha dado ningún problema. Les viene súper bien para muchas cosas, pero no lo sabes que tienes un codo derecho. Y nuestro cuerpo funciona idealmente cuando nos olvidamos de que tenemos un cuerpo. Ujú. Es una idea muy interesante. O sea, que si has dicho, por un lado, observar sin intervenir, Exacto. ¿no? En el momento que tengas que conectar con este dolor, evitar luchar, evitar dialogar, evitar intentar extirpar, relajarte, todo esto que es un control que puede descontrolar, bueno, que se descontrola, ¿no? Porque cuando Claro. intentamos manejar algo que es espontáneo, acaba por descontrolarse. Y por otro, David, me gusta mucho esta idea, ¿no? Del cómo si no, de ver que una persona sana es la que se relaciona, está de cara al mundo y que se desarrolla al mundo. Entonces, empezar a hacer pequeños pasos, ¿no decías? De cómo si no existiese este dolor crónico. ¿Cómo Exacto. sería tu vida? ¿No? Claro, siempre en la medida que el dolor te lo permita, porque si fuerzas Claro. demasiado, también se vuelve en tu contra porque entras en bucle. Pero Ah, digamos, hacer una pequeña cosita en la medida que me lo permita, pero siempre, digamos, ganándole un poquito de terreno al mar, ¿no? Entonces, claro, si te quedas en la cama, si te encierras y tal, ahí cada vez lo que haces es reforzar el bucle. Y tenemos que tratar de empezar a hacer cosas para reengancharnos al mundo. Y hoy sabemos, ¿no? Que también, por ejemplo, la hiperreflexibilidad es lo que está detrás de prácticamente todos los trastornos psicológicos. Entonces, ¿no? Como decía Parslavik, mirar adentro te vuelve ciego. Y tenemos que dejar a nuestro cuerpo, es muy sabio, sabe lo que hace y tenemos que salir para afuera. Y tenemos que salir de esos bucles. qué bueno. O sea, este control obsesivo, ¿no? Casi de lo que es el cuerpo, lo espontáneo, la vida, ¿no? El interior, el conócete a ti mismo, sumérgete, ¿no? Que a veces puede ser un veneno, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad obsesiva, ¿no? Porque el ritmo de vida de hoy es obsesivo. Pero claro, y eso tiene muchas ventajas, pero cuando usamos esa obsesividad con nosotros, nos hace picadillo. Y de hecho, nosotros encuadramos esto como un trastorno de base obsesiva, porque la persona se embucla, se obsesiona con su cuerpo, ya sea con una parte, con su cabeza o lo que sea, o con la espalda, o ya sea un poco más general, ¿no? Como pasa en la fibromialgia. Ujú. Qué bueno. Ah, y doy fe porque también he entrado a veces en este bucle y cuando Ah, mejor estoy es cuando estoy hacia afuera, cuando he tenido todos un hemos estado ahí dolor. alguna vez, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Bueno, entonces, comentabas también, bueno, una de las, a lo mejor, soluciones intentadas, que disfuncionales, que no funcionan para tratar el dolor crónico, pero que se cree que sí, es la relajación, que un poquito sería más de lo mismo, ¿no? Intenta relajarte, intenta prestar atención a esta zona, ¿no? Que esto Claro, también para mí, alimentaría el problema. claro, para mí tenemos un problema hoy día con la relajación, la meditación y el mindfulness, porque son cosas que pueden ser muy valiosas y herramientas muy buenas para muchas cosas, pero aplicado al dolor crónico no hace más que ahondar todavía más en ese bucle que tiene la persona con su cuerpo. Y no tienes que relajarte, o sea, no te duele porque no estés relajado, no te duele porque no tengas conciencia, no necesitas, lo que digo, meditar puede tener y tiene muchos beneficios para muchas cosas, pero para esto no es nada recomendable porque te mete más en el bucle todavía o tomar conciencia. Eso no funciona. Y el objetivo es romper ese bucle y salir al mundo, porque si no, uf, cada vez ahondas más y más. Ujú. Y un poquito, no sé cómo lo valoras tú, David, pero la gestión del dolor crónico, que muchas veces
deriva en una depresión, en una renuncia a poder gestionar el problema. ¿Que es que por eso está tan ligado a veces la fibromialgia con la depresión? Claro, es que como tú bien has dicho, desde la verdad estratégica, la característica esencial es la renuncia. Yo me bajo del mundo porque no puedo más. Entonces, claro, cuando es una persona que lleva años luchando contra un dolor incapacitante total, que su vida se ha convertido, digamos, en un reducto de ha perdido amistades, ha perdido trabajo, ha perdido no sé qué. O sea, lo raro sería que no estuviera deprimida. Tiene que estar deprimida. Si es una persona más o menos coherente, tienes que estar un poco deprimido. Pero yo no lo tomaría, ¿no?, como un síntoma o que puede ser la causa, sino como una cosa lógica a un problema que está teniendo una persona. Es muy coherente. Ujú. Por tanto, esto, ¿no? De yéndose, reincorporando al mundo, al placer, a la interacción, al miedo, a la ansiedad, a todo lo que implica el mundo, es la parte clave del tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Dentro de los límites del dolor de esos días y, ¿no? Un poquito este sería el recorrido que Claro, propone David. claro, para mí detrás de la fibromialgia hay personas que no les gusta, pero hay una persona que tiene una determinada personalidad. Y hay personas que lo toman como un estigma, como un no sé qué. No, para mí hay una persona que tiene que aprender a manejarse mejor en el mundo y hay que cambiar la relación con el mundo. Hace poco, ahora mismo estaba hablando con una chica que tiene dolor y me contaba, ¿no? Pues que ella ha perdido amistades, que no sé qué, que no sé qué. O sea, su mundo se ha convertido en un desierto ahora mismo. No tiene nada que le guste, su trabajo no le gusta, ha perdido amistades, ha perdido todo, no salgo de casa, o sea, todos son, o sea, el mundo de esa persona es un desierto ahora mismo. Y entonces hay que volver otra vez a construir cosas, ¿no? Para que esa persona vuelva a funcionar como su biología permite. Si no, ella misma construye un bucle tremendo. Claro, totalmente. Y con el tema de la fatiga crónica, que también es bastante prevalente, propones un poquito este enfoque también, que Claro. Desde la DPSTG tiene un sentido coherente, porque nuestro organismo tiene la capacidad de ajustar los niveles de energía a los requerimientos del entorno. Tenemos que ver que todo lo que pasa en el sistema nervioso tiene que ver con lo que pasa afuera. Y si perdemos de vista eso, empezamos a hacer análisis, ¿no?, que tienen que ver con aislar el sistema nervioso que no entiendes nada. Entonces, la fatiga crónica desde la terapia estratégica no es más que el polo opuesto a lo que se llama la fuerza histérica. Que la fuerza histérica son aquellas situaciones en las que, por ejemplo, una madre de 50 kilos es capaz de levantar un coche que ha pillado a su hijo, que la ha dejado ahí atrapado. Cosa que fuera de esa situación sería incapaz. Y el cuerpo, cuando la situación lo requiere, tiene como un turno que hace ¡guau!, que puede desarrollar una fuerza que sería incapaz de desarrollar esa persona, pero en ese contexto, en esa situación. Entonces, la fatiga crónica sería como el modo ahorro de energía del móvil, en el que, digamos, digamos, los usuarios interpreta que ahora mismo ahí fuera no hay nada bueno, todo es malo, todo es tal, y se pone en modo ahorro de energía, o sea, no te muevas, quédate aquí. Y es una forma de protegerte y tenemos que ir poco a poco activando el cuerpo, saliendo del modo ahorro de energía. Pero cuando tú estudias no biológicamente tanto uno como otro, la fatiga como la fuerza histérica, no se deben a ninguna enfermedad. Se deben a dos sistemas diferentes, ¿no? Un sistema que tiene que ver con el apagado de motores y el otro con el encendido. Pero no hay ninguna enfermedad, no hay nada. Digamos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de ajustar sus niveles de energía a los requerimientos del entorno, a qué percibe del entorno. Entonces no se ve como una enfermedad, sino como, o sea, en esencia podríamos decir que no tienes fatiga crónica, sino que estás en fatiga crónica y se puede cambiar. qué bien. Am, que muchas veces las personas de los grupos de fibromialgia vienen, o sea, refieren el inicio de la fatiga crónica cuando, después de un periodo de esta fuerza histérica que dices, que es como una sobrecarga, que han tenido que poner mucha energía por eventos vitales muy jodidos y han tenido que cuidar de todos y tener una fuerza, por decirlo así, sobrehumana. Y entiendo que después, por compensación, pues les aparece una fatiga y después, que es normal, compensatoria, que los protege, y después la relación que ellos establecen con esta fatiga es la que cronifica el problema, ¿no? En este caso, podría ser, en Claro, muchos claro. casos, Claro, tú como dices, es muy común de eso, después de una época de mucho estrés por cosas de esas,
que te caigas en un brote de esos de dolor. Pero, y tiene sentido que sea más o menos por ahí, ¿no? Como una compensación, lo que dices, pero yo no entraré a interpretar Ujú, por qué nuestro organismo siente dolor, por qué sientes dolor. Porque el dolor, lo que decía, se debe a una percepción que no está sujeta a un proceso lógico. Entonces, hay veces que sí podemos ver un desencadenante o un tal, pero en esencia, a nosotros nos da igual el por qué mi cuerpo ha empezado a reaccionar con dolor. Porque cuando tratamos, por ejemplo, el miedo, no tratamos de encontrar la causa del miedo para adelantarnos a cuándo nuestro organismo va a sentir miedo. Eso es imposible. Tú no puedes saber cuándo tu organismo va a responder con dolor. Lo importante es centrarse en sea lo que sea. O sea, si no hay, si no, si digamos, si hemos descartado que hay alguna patología, entonces, sea por lo que sea que nuestro cuerpo está respondiendo con dolor, te da igual. Tú tienes que enseñarle que esa respuesta que ha puesto en marcha no procede y tu comportamiento va a determinar que eso vaya más o vaya menos. El saber por qué no te va a valer para nada. Lo importante es que si ese dolor es una falsa alarma que no debería de estar, tenemos que demostrarle al organismo que eso es una falsa alarma y es cambiando el comportamiento. Y es, a ti te da igual lo que te digo, por qué ha venido. Lo importante es que yo empiece a comportarme otra vez como si no tuviera dolor, no me enganche ahí, no entre en bucle con ese dolor. Y ahí poco a poco mi organismo entiende que esa respuesta no procede. Y, no te digo, es independiente. El por qué no te va a ayudar a solucionar el dolor crónico. ujú. Ahora creo que lo has definido, bueno, lo has explicado muy claramente y creo que va a ayudar a nuestros espectadores. Muy bien. Entonces, ¿cómo observas, David, que esta metodología, este planteamiento está siendo de efectivo con los pacientes que tratas? ¿Has visto mejoras? En el libro pones algunos ejemplos. Hay casos y hay mejoras. En mi caso, por ejemplo, yo lo que veo que en migraña el desbloqueo suele ser más fácil. En fibromialgia es más complicado porque hay más dolor, hay más tal y normalmente suele, digamos, costar más porque muchas veces también hablamos de personas que llevan muchos años, que están muy desenganchadas del mundo y a veces cuesta mucho volver a engancharse al mundo. Ujú, Pero mi experiencia es que cuando tú empiezas a cambiar cómo te relacionas con el dolor, no es que consigas o no cambios, es que son inevitables. Porque para mí ese es el verdadero motor del dolor crónico, el comportamiento y qué está haciendo la persona ante ese dolor. Entonces, hay personas que tienen una recuperación total, hay personas que no tienen una recuperación total, pero en mi experiencia es que siempre hay cambios y siempre se mejora. Luego tenemos que ver un poco cada persona en su mundo. Es como decir, ¿el cáncer se cura? Pues sí, pero ¿todos los cánceres se curan? Pues no. ¿Y la fibromialgia se supera? Sí, todas, pues evidentemente no. Pero yo te digo que si tú vas cambiando la forma en la que te relacionas con el dolor, no puede no haber cambios. mm. Qué bueno. Muy bien. Pues yo creo que ha quedado claro que ha sido un placer escucharte, entender mejor cómo funciona la fibromialgia, esa bestia negra de la medicina, de la sanidad, bestia negra entendido como que no tenemos tantos sentidos para comprenderla y para tratarla, no porque sea tan grave, que lo es. Y bueno, yo creo que lo dejamos aquí, David, y te agradezco mucho tu aportación. Les vamos a Sí, a poner. mí me gustaría aclarar, ¿no? Eso, cuando digo que no es una enfermedad, yo no digo que no sea un grave problema y un problema muy Vale. complicado. Ujú. Pero plantearlo como una enfermedad nos mete en un bucle del que no hay salida. Consigues un reconocimiento, pero de ahí no vas a salir ya nunca más. Y entonces es bueno, ¿no? Tratar un poco de ver nuevas perspectivas, de ampliar un poco el foco y de ver un poco, ¿no? Cómo podemos abordar esto, ¿no? Sin ceñirnos a la biología, ¿no? Hay que respetar a la persona, hay que entenderla y qué tal. Pero, desde luego, plantearlo como una enfermedad, no va a ayudar a nadie. Parece que sí, pero no. Vale. O sea que tú, claro, lo has planteado como un problema también, como decías, ah, fenomenológico, interactivo, de comportamiento, ah, para, definiéndolo así, para poder encontrar soluciones, porque tú veías, ¿no? Un poco que desde el enfoque biomédico
desde esta concepción no se podían encontrar soluciones efectivas contra ello, ¿no? Y por eso propones esta ampliación de miras, ¿no? Claro, claro, tenemos que pasar. La fibromialgia y el dolor crónico no tienen una causa, tienen una dinámica que lo mantiene, ¿no? Ujú, Tenemos que pasar de una causalidad del modelo médico que es lineal, ¿no? El cerebro pasa esto, tengo dolor. Pero hay una retroacción, ¿no? Que dice la cibernética, ¿no? Que viene a decir que lo importante es la noción de sistema, de dinámica. La persona está haciendo algo que retroalimenta ese estado de su sistema nervioso. Y entonces tenemos que ver que tenemos que cambiar una dinámica, el cómo se relaciona la persona con ese dolor, no dando una causa, porque todos tenemos capacidad de sentir dolor. Eso es, a no que tengas un problema genético o lo que sea, todos tenemos capacidad de sentir dolor. El problema es cómo se cronifica eso. Y eso es debido a una dinámica. Y estamos emperrados en buscar una causa, cuando lo que digo, todos tenemos la capacidad de buscar la causa del dolor. Es como buscar la causa del miedo, es algo que tenemos todos. Su cronificación responde a otro tipo de dinámicas, pero no a la capacidad biológica de sentir miedo o dolor. ujú, ujú. Totalmente. Que como os he dicho antes, evidentemente, primero de todo se tiene que descartar una causa patológica, orgánica, que responda a este dolor. Pero que una vez se cronifica, ¿no? Pues se propone esta visión, pues, qué se hace con este dolor, cómo se interpreta, cómo se gestiona, que puede estar cronificándolo. Muy bien. Claro, esa es la idea. Sí, esa es la idea. Genial. Bueno, David, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Ricardo. Encantado de estar aquí contigo y Y nada, bueno, nos aquí está vemos. más ampliado todo lo que ha explicado David hoy. Y después también os recomiendo su canal de Instagram y de LinkedIn, donde lo haces con IA, ¿no? Estas viñetas. Hace unas Sí, viñetas algunas sí, los hago con ella, sí. con unas mensajes que entiendo que les pones tú, evidentemente, y que, bueno, hay unas imágenes y unas reflexiones que, bueno, la verdad es que me gusta mucho y siempre le voy poniendo like. Me hacen pensar. Muy bien. Pues muchas gracias, David. Que vaya. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo. Hasta pronto. Adeu. Agur. Adeu.